Alumnas de la Universidad Tecnológica de Querétaro presentan conectivos lógicos y tablas de verdad. El contenido de esta guía será Introducción al lenguaje lógico, conectivos lógicos, tablas de verdad y algunos ejercicios que se llevarán a cabo. Lenguaje lógico. Estos símbolos especiales de la lógica moderna nos exhiben con mayor claridad las estructuras lógicas de las proposiciones y argumentos cuyas formas pueden ser oscurecidas por las dificultades que representa el lenguaje ordinario. En primer lugar, se consideran y simbolizan dos clases de proposiciones en lógica. Unas se denominan proposiciones atómicas y otras proposiciones moleculares. En lógica, las proposiciones atómicas son las proposiciones de forma más simple o más básica, y las proposiciones moleculares son las que utilizan términos de enlace como las palabras y, o, no, sí o entonces. Símbolos lógicos. Las proposiciones atómicas son cortas, pero también algunas pueden ser largas y ser difíciles de manejar, por lo que se usan símbolos en lugar de proposiciones completas. Los símbolos que usaremos en lógica para representar proposiciones son tales como P, Q, R, S, A y B. Un ejemplo de esto es: P es igual a la proposición hoy es sábado. Q es igual a la proposición tomo clases. Si nosotros unimos las dos proposiciones atómicas, formamos hoy es sábado y tomo clases. Simbolizada quedaría como P y Q. Los conectivos que utilizamos en lógica son la negación, conjunción, disyunción, implicación o condicional, doble implicación o equivalencia. Una negación es cuando una proposición molecular utiliza el término de enlace no. Un ejemplo de esto es: las elecciones presidenciales no siempre terminan con armonía. La conjunción es la unión de dos proposiciones con la palabra y. Un ejemplo de esto es: mañana tomo clases y también salgo a correr. La disyunción es la unión de dos proposiciones por medio de la palabra o. Un ejemplo de esto es: está en el aula 4 o en un aula de física. La implicación o condicional es cuando se usan dos proposiciones mediante las palabras sí, entonces. Un ejemplo es: si llueve hoy, entonces se suspende el picnic. Y finalmente, la doble implicación o equivalencia es cuando se unen dos proposiciones mediante las palabras sí y solo sí. Un ejemplo es: pasaré el curso sí y solo sí apruebo el examen. Las tablas de verdad son representaciones gráficas en las que se realizan de forma metódica y ordenada la evaluación de todas las posibilidades para los valores de verdad de una forma proposicional. Dichas representaciones facilitan la distinción de aquellas fórmulas que son tautológicas, contradictorias o contingentes. Las tautológicas son cualquier fórmula que resulta siempre verdadera sin importar los valores de las proposiciones atómicas que lo componen. Las contradictorias son aquellas que la fórmula que resulta es falsa en todos los casos, sin importar los valores de las proposiciones atómicas que lo componen. Y las contingentes son las que no son ni tautológicas ni contradictorias, es decir, es verdadera al menos en un caso y falsa al menos en uno de los otros. La negación es el conectivo lógico que solo afecta una proposición intercambiando su valor de verdad. La conjunción es el conectivo que resulta verdadero solo cuando conecta proposiciones verdaderas. Una disyunción es una proposición molecular formada por el término de enlace o, cuyo símbolo es una V. Al emplearlo en una tabla de verdad, este resulta falso únicamente cuando ambas proposiciones son falsas. Cuando se unen dos proposiciones mediante las palabras sí, entonces, la proposición molecular resultante se denomina proposición condicional. Su símbolo es una flecha horizontal y este resulta falso cuando su antecedente es verdadero y su consecuente es falso.
Cuando se unen dos proposiciones mediante las palabras sí y solo sí, la proposición molecular resultante se denomina una proposición bicondicional, doble implicación o equivalencia. Se representa con el símbolo de flecha con doble dirección. Esta resulta falso cuando se tiene una proposición falsa y una verdadera. Para realizar la tabla de verdad de una proposición molecular, primero se deben identificar todas las proposiciones atómicas de las que ésta depende. El número de renglones que la tabla tendrá varía de acuerdo al número de proposiciones atómicas que se incluirán en ella. Como cada proposición atómica tiene dos posibilidades, verdadero o falso, el número de renglones necesarios para la tabla de verdad será 2 elevado al número de proposiciones atómicas. Para el siguiente ejemplo, se emplea un conector, la disyunción, en el cual se establece que un valor es falso cuando ambas proposiciones son falsas. Después de asignarle los valores de verdad, se obtiene como resultado una contingencia.